Muy buenas, ¿qué tal estáis? En el vídeo de hoy os voy a explicar por qué no, y remarco, no voy a actualizar Procreate a su última versión, la 5X. Estoy absolutamente convencido de que en los últimos días habéis visto cientos y cientos de vídeos en YouTube de artistas digitales que están diciendo lo maravilloso e increíble que es la nueva actualización de Procreate, y enseguida todo el mundo actualiza la última versión, corriendo. Es más, había incluso memes en internet diciendo, oh, pero ¿por qué es que dijeron que iba a salir a las 6 de la tarde y son las 6:01 y no, no, ¿vale? O sea, yo nunca actualizo Procreate a su última versión hasta por lo menos pasados 2 meses. Y digo por lo menos, ¿vale? Como mínimo 2 meses. Yo, después de todo lo que estoy viendo y todo lo que he leído y lo que vamos a comentar en este vídeo, no pienso actualizar a Procreate 5X hasta por lo menos pasados 6 meses, cuando se solucionen muchos problemas o cuando ya no me quede más remedio que actualizar a esa aplicación, pues porque me haya salido algún curso o me hayan contratado y necesiten algo específico con esta versión. Porque antes de empezar con este vídeo, ¿vale? Me gustaría, ante todo, disculparme, ¿vale? Quiero pedir perdón a mi comunidad. Sé que este vídeo tendría que haberlo sacado antes, ¿vale? Por lo menos hace unos días, antes de que muchos de vosotros actualizaréis a la nueva versión de Procreate. Porque este canal de YouTube tiene un grupo de Facebook, y donde somos ya más de 500 personas, y te animo a apuntarte si todavía no estás apuntado. Y pregunté, oye, ¿cómo los que habéis actualizado a Procreate 5X, qué tal os va? ¿Habéis tenido algún problema? Y al principio, no, todo muy bien, todo perfecto, hasta que de repente empezó a aparecer gente diciendo, pues hombre, sí, yo tenía un problemita aquí, otros que no eran problemitas precisamente, eran problemas más serios, más gordos, cosas que habían desaparecido, cosas que se han movido, gente que directamente no está pudiendo trabajar con su iPad y Procreate por la nueva actualización. Y me sentí muy mal al leer todos esos comentarios, porque es muy probable que si hubierais visto este vídeo antes de actualizar, no hubierais actualizado. Pero también es cierto que yo no puedo hacer este vídeo hasta que no sacan la actualización y veo realmente cómo funciona y lo que está pasando. Actualización. Así que, como norma general, y después de estar trabajando con Procreate durante muchísimos años, es que a partir de ahora no actualicéis Procreate en cuanto salga la nueva versión, ¿vale? No lo hagáis, y os voy a explicar por qué, ¿vale? Si sigues este canal desde hace ya un tiempo, me conoces, sabes quién soy, cómo pinto, lo que hago. Pero si tú estás viendo este vídeo y no tienes absolutamente ni idea de quién soy, quién es este tío peludo que me está aquí diciendo que no actualice a Procreate. A ver, yo soy un artista digital que se dedica de manera profesional a trabajar con el iPad y Procreate. Y solo me dedico a trabajar con el iPad y Procreate. No es que aparte haga otras cosas, ¿vale? Me dedico solo a trabajar con Procreate y iPad. Así que sé un poquito de lo que hablo cuando os digo estas cosas, ¿vale? Y el problema es que para mí me cambian la actualización, o sea, me actualizan la aplicación, me la cambian, me cambian un parámetro de un pincel, por mínimo que sea, y me hacen polvo, ¿vale? O sea, directamente dejo de ganar dinero. Es un problema, es que Procreate es mi método de vida, es mi modo de vida, ¿vale? Entonces, a ver, para que os hagáis un claro ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que hablo, algunos de vosotros ya lo sabéis si me seguís en este canal desde hace un tiempo, pero hace una semana, y menos mal que fue hace una semana, ¿vale? Hace una semana me contrató una empresa muy importante, muy grande, y por una semana de trabajo me pagaban el sueldo de un año entero de profesor asociado en la universidad. ¡Wow! En una semana, el sueldo de un año entero. Bueno, pues que sepáis que si yo hubiera tenido que utilizar la nueva versión actual de Procreate 5X, yo no hubiera podido aceptar ese trabajo, porque no lo hubiera podido hacer. Así que cuando os digo que para mí es muy importante no actualizar a la última versión de Procreate, es que directamente me juego el sueldo, ¿vale? O sea, me estoy jugando pagar el alquiler, pagar la casa, pagar la luz, me lo juego todo. Y de verdad, no pienso hacerlo, no pienso actualizar Procreate hasta dentro de por lo menos de 2 a 6 meses, y ya veremos si solucionan algunas de las cosas que vamos a ver ahora. Siento estar un poquito cascarrabias. Yo sé que estás viendo este vídeo en plan, ya está aquí, es que me siento abuelo. Cuando estoy diciendo, ay, lo de antes era mejor, antes se vivía mejor, lo de ahora, las moderneces de ahora no valen para nada. Me siento como un abuelo, pero es que es verdad. O sea, de verdad, es cierto.
no sé, el sabor de boca que se me queda con esta nueva actualización de Procreate es... Hombre, hay unas poquitas cosas que han mejorado mucho, que están bien. Hay unas cuantas fatal, pero fatal, que... ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? Si funciona, ¿para qué tocas? O sea, es que yo directamente este vídeo lo podía resumir en Procreate. Si funciona, ¿para qué tocas? ¿Vale? Y luego hay directamente el 90% de las funcionalidades nuevas de Procreate. Para mí, ojo que esto es absolutamente personal, pero si haces pintura digital realista, son, no sé, el 90% de las cosas nuevas son... así, tal cual. O sea, es que tengo aquí un listado, tengo aquí el iPad, ¿vale? Donde me he hecho un listado de cosas ok, cosas bien, cosas mal, y el 90% son... bueno, vale, pues bueno, pues bien. Que si no las pones, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, a ver, vamos a ir poco a poco, ¿vale? De verdad, reitero mis disculpas, ¿vale? Mucha gente en el grupo de Facebook incluso ha llegado a preguntar si puede eliminar la aplicación y volver a una versión anterior, y no se puede, ¿vale? En iOS es complicadísimo, sí que se puede, pero tienes que jailbreakear tu dispositivo. Es una movida que no se puede, ¿vale? O sea, el usuario normal no lo va a poder hacer y es un follón absoluto. Así que aquellas personas que habéis actualizado Procreate, lo siento muchísimo, pero no os queda otra que seguir con esta aplicación hasta que vayan poco a poco mejorando y corrigiendo los errores. Aunque hay cosas que no las van a tocar porque son aplicaciones nuevas, son funcionalidades nuevas que para mí estropean un poquito la experiencia de usar Procreate. Ya os digo que este vídeo va a ser muy crítico, ¿vale? O sea, no es bien, Procreate 5X, bien. No, es, ay madre mía, que ya me la han vuelto a cambiar. Ya me han vuelto a cambiar la aplicación, por favor, no, ¿vale? O sea, a mí me parece muy bien que Procreate añada cosas nuevas. Y me parece muy bien que Procreate corrija fallos que tenía. Pero tocar por tocar no, y no añadas cosas que no deberías y no estropees cosas, ¿vale? Pero bueno, mira, mejor vamos a ir a casos más concretos, porque es que si no es todo muy abstracto y todo muy... Si has actualizado Procreate 5 sabrás de lo que te estoy hablando, y si no, pues de verdad que no lo hagas, espérate un momento, ¿vale? Yo aquí tengo un listado de cosas que he ido viendo, porque, ojo, yo no he actualizado Procreate, ¿vale? O sea, yo esto no lo he podido tocar en persona, ¿vale? Me he tenido que ver un montón de vídeos en YouTube porque no pienso actualizar Procreate. Sé que mucha gente me dice, hombre Jaime, que tienes varios iPads. Sí, tengo 3 o 4 iPads, pero son viejos y simplemente los guardo porque me hace mucha ilusión guardar los viejos, ¿no? Cada vez que me compro uno nuevo no lo vendo, sino que lo guardo y es un iPad 2, un iPad Air, un iPad 1, yo ahí no voy a poner Procreate nuevo, ¿vale? O sea, no, ¿vale? En el que podría hacer lo que es en el mío, que es en el Pro, el grande, el profesional. Yo aquí no lo voy a hacer ni de broma, ¿eh? Así que bueno, tengo que estar viendo un montón de vídeos, llevándome las manos a la cabeza diciendo, pero ¿para qué? A ver, para que os hagáis una idea de a lo que me refiero. Mirad, por ejemplo, cuando estás creando un lienzo, cuando lo has creado, ahora mismo en Procreate, voy a coger el iPad, ¿vale? Me lo pongo aquí mejor para no estar girando la cabeza. Ahora mismo en recortar y redimensionar, ¿vale? Que es una de las opciones de Procreate. Cuando te ibas aquí a las opciones de arriba y le dabas a lienzo, pues había una opción que era recortar y redimensionar. Se mantiene igual, pero en la versión que yo tengo de Procreate, en la vieja, si tú le das a recortar y redimensionar, te sale tu lienzo y abajo te salen todos los parámetros que tú puedes ver de un solo vistazo, el tamaño que tiene, la resolución, todo, te lo puedes hacer todo, ¿vale? O sea, lo ves de un vistazo. Ahora no. Ahora tú pinchas en recortar y redimensionar y ya no aparecen los ajustes en pantalla, ¿vale? O sea, te tienes que ir a ajustes, arriba a la derecha que hay un botoncito y entonces ya te aparecen los ajustes para poder modificar el tamaño, para poder modificar la escala. A ver, sinceramente, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo dejas abajo como estaba? Es que así de un vistazo lo tienes que ver, no me hagas pinchar en ajustes, pinchar en no sé qué, ver la imagen y entonces en ese menú no puedes hacer nada. De verdad, si tienes la actualización de Procreate, hazlo ahora mismo, para el vídeo y míralo. O sea, pincha en recortar y redimensionar y te sale tu lienzo y no hay nada que hacer en esa pantalla. Tienes que pinchar en un menú para que se te abran las opciones de ese menú. Ostras, no desaproveches esa pantalla. Antes en esa pantalla, en la parte de abajo, aparecía mucha información que tú podías incluso cambiar. Así que eso, cambio mal. No muy mal, pero mal. Este es el típico cambio que dices,
¿para qué? Déjalo como estaba, que estaba muy bien, ¿no? ¿Para qué me tengo que ir a un menú? En cambio, sí que dentro de este menú hay una opción muy buena, que esta la pongo como un, vamos, como un súper ok, súper bien, y es que ahora por fin se puede cambiar la resolución, se pueden cambiar los ppp, los píxeles por pulgada, o los dpi si estás trabajando con una aplicación que está en inglés, ¿vale? Ahora, por fin, una vez que tú has creado un lienzo, tú estás trabajando en él, puedes cambiar los píxeles por pulgada. A ver, esta opción es buena y me gusta mucho, pero tampoco es muy útil, me refiero, a ver, si tú has pintado un cuadro entero a 72 dpi o 72 ppp y de repente lo pones a de 2 metros y le cambias el ppp a 300, se te va a pixelar todo, porque Procreate no puede inventarse los píxeles, o sea, sí, se los inventa, porque donde antes había 2, ahora hay 6, y todos estos huecos que hay en medio los tiene que rellenar, hace un algoritmo, bueno, el caso es que queda mal, lo pixela, no queda bien. Hombre, todo lo nuevo que pintes con esa nueva resolución se verá estupendamente bien ya, pero es que vas a notar un cambio muy brusco entre lo viejo y lo nuevo. Por lo tanto, digo yo, ¿no es mejor crear directamente el archivo a la resolución a la que tú quieres pintar para no tener que estar haciendo todo este tipo de cambios y triquiñuelas? Es que no tiene mucho sentido. De verdad, directamente. Para mí este cambio es bueno, pero... bueno, bien, vale, sí, vale. Está bien tener la posibilidad, pero bueno, bien, vale. A ver, efectos. Han hecho un montón de efectos en Procreate. Pues yo pongo aquí efectos varios y me pongo... De verdad, o sea, fulgor, ahora se puede hacer el efecto de fulgor, el efecto de rotura, ruido, semitono, aberraciones cromáticas, y las ves en el demo, ¿vale? En lo chulo que queda, y dices, sí, me gusta mucho, pero... en serio, ¿cuántas veces las vas a utilizar? ¿Vale? De verdad, o sea, tú ponte. El efecto, yo qué sé, el de ruido, que hace así como distorsiones con cuadraditos y tal, que es muy chulo. Muy bien, lo utilizas en un cuadro, en una ilustración, porque queda muy chulo y te ahorra mucho tiempo. Muy bien, lo has utilizado una vez. ¿En serio lo vas a utilizar 2 veces en toda tu vida? O sea, ¿cuántas veces vas a añadir distorsión o ruido por tu imagen? ¿Cuántas veces vas a añadir líneas como de glitch, de que hay una pantalla de televisión? ¿En serio? Pues una vez, y igual 2, pero ¿qué voy a hacer? ¿En todos mis cuadros a partir de ahora poner efectitos que además son todos iguales para todo el mundo? Es que esto me recuerda un poquito como los efectos Photoshop, que Photoshop tiene un montón de efectos que todo el mundo conoce, ¿no? Y había uno que era el filtro espátula o el filtro tesela. ¡Oh, el filtro tesela! ¡Qué maravilla! Yo recuerdo en los años 90, cuando salió el filtro tesela, que todo el mundo empezó a hacer mierdas, es que ¿para qué nos vamos a engañar? Todo el mundo empezó a hacer mierdas con el filtro tesela y era todo igual. Y el primero que veías decías, ¡guau! ¡Qué pasada! ¿Quién utiliza ahora los filtros tesela? ¿Quién utiliza el filtro ese que te hace así como una espiral y... el filtro acuarela? ¡Oh, el filtro acuarela! O sea, yo todos los filtros nuevos, que además lo venden como, ¡buah, esto es la leche! Vale, directamente si haces pintura digital realista, porque este es un canal donde tratamos de pintura digital realista o hiperrealista, directamente estos filtros es que no los vas a usar, pero en tu vida, igual empleas uno, pero es que, bueno, en fin, bueno, ya lo veremos, no lo sé, igual de repente ahora hacéis un montón de cuadros con rotura, que no lo sé, yo directamente, creo que no. Luego, aplicar el efecto al pincel. Eso lo he puesto como muy buena opción, ¿vale? Antes tú, el efecto que aplicaba, los poquitos que te dejaba, que era el desenfoque, el movimiento, que estaban bastante bien, yo los empleo mucho, los de desenfoque y tal, te aplicaba a toda la capa. Y ahora no, ahora puedes hacer que directamente se te aplique a toda la capa o solo al pincel, o sea, que tú pintes y te haga, por ejemplo, un desenfoque. Pues hombre, eso lo pongo como muy buena herramienta, sobre todo combinado con el desenfoque gaussiano. Con los otros filtros me da igual, pero con el desenfoque gaussiano puede venir muy bien para hacer desenfoques muy puntuales, como que como que tú estás haciendo como un zoom muy grande y entonces me estás enfocando, por ejemplo, al ojo, pero yo puedo hacer que la oreja me quede desenfocada. Antes tendría que hacerlo de otra forma, tenía que crear la oreja en otra capa o incluso difuminar con el dedo con mucho cuidado. Bueno, esta opción de aplicar pinceles, de aplicar filtros
a pinceles me parece muy buena opción. También es cierto que no lo vas a utilizar muchas veces, pero vale, de acuerdo, eso se lo concedo. Bien, facilita la vida y me gusta. Bien, eso me gusta, me gusta. Luego, paleta automática. Lo he puesto como... Es que a ver, es que no. De hecho voy a cambiar. Lo he puesto como pero no. Lo voy a poner como no. No funciona bien. No funciona bien. Yo, todos los vídeos que he visto de paletas automáticas no sacan los tonos que yo hubiera sacado para pintar ese cuadro, ¿vale? Porque es que el problema es que... Y seguro que alguna vez habéis intentado pintar piel humana. Y si tú coges este tono y este tono y este tono, lo pintas y no te queda igual. No, porque hay tonos que se solapan unos con otros. La piel humana, por ejemplo, tiene tonos verdes, tiene tonos azules, que no vas a encontrar con un cuentagotas. Pero si tú pintas con un azul de fondo y encima le pones con menos opacidad otra tonalidad, ¿vale? Los dos colores cuando se funden, cuando interactúan, te generan una tonalidad mucho más interesante. Y yo lo que he visto, primero, cuando hacen la paleta automática de una foto directamente, te coge como un montón de tonos, además de manera absolutamente desorganizada, cuando ya os dije que en mi sistema de trabajo yo utilizo la paleta de color de manera muy ordenada. No sé si habéis pintado alguna vez con óleo, pero tú cuando estás pintando con óleo y tienes tu paleta, tienes los colores organizados. No pones de repente azul, blanco, rojo, azul, un azul aquí, otro azul aquí, otro azul aquí, otro azul aquí, en medio un rojo, en medio un azul, en medio un verde, Eso es un caos absoluto, o sea, no, en serio, no sirve para nada, no sirve para nada, no es mejor directamente, si quieres partir de una fotografía, pon la fotografía, te coges el cuentagotas y vas cogiendo con el dedo, pues mira, un tono de aquí oscuro, un tono de aquí de luz, el negro del pelo, el brillo del pelo, el color este clarito que no es blanco del todo, el fondo, o sea, vas como cogiendo donde tú quieres coger, no donde te diga la aplicación. La aplicación me va a coger un montón de tonos diferentes por aquí mezclados y además va a obviar muchos importantes que apenas se ven. Por ejemplo, este rojo de aquí para mí es muy importante porque se ve mucho, pero como en el conjunto general apenas se ve, la aplicación no te lo va a coger. De hecho, donde funciona tremendamente mal la paleta automática de colores en Procreate es con la cámara. Tú puedes coger la cámara, haces así y te coge los tonos. Yo, todos los vídeos que he visto, todos, y he visto muchísimos ya, todos los vídeos que he visto, esa paleta de colores se deja tonos imprescindibles para que el cuadro quede bien. Así que, ostras, es que a ver, una cosa es utilizar la tecnología para que te facilite las cosas y otra cosa es que directamente la aplicación o la tecnología piense por ti. Eso no lo puedes hacer nunca, tienes que ser tú quien escoja los tonos exactos de un cuadro. No decirle a la aplicación, cógeme los tonos y ya está, porque la aplicación no va a entender. La aplicación no entiende de pesos visuales, no entiende de composición, no entiende de importancia, no entiende de la regla de los tercios, de la proporción áurea, de tonos muy concretos que se ven muchísimo en un cuadro y tú quieres que se vean. No, eso utiliza un algoritmo que coge unas... Lo que hace en realidad es que te pixela, o sea, coge, desenfoca todo, lo divide como en cuadrantes y te coge la tonalidad que más predominante de ese cuadrante concreto. Y ya está, o sea, no funciona, de verdad. La gente lo pone como muy guay y yo lo que he visto es que no lo voy a utilizar en la vida, de verdad. Primero porque me los desordena y segundo porque no coge las tonalidades que yo quiero que coja. Vale, después... opciones de modificación de texto. No está mal, ¿vale? Las primeras opciones en las que apareció el texto, que fue en la versión anterior de Procreate, en Procreate 5 a secas, ya podías meter texto, era todavía un poco arcaico, ahora ya te permite tocar más cosas, está muy bien, incluso puedes seleccionar medio texto y cambiarle un formato de la mitad a la otra mitad, añade como muchas funcionalidades nuevas, que no está mal, no es, oh Dios mío, voy a escribir una novela en Procreate, pero no está mal. Poner texto en vertical, una maravilla, muy bien, ahí muy bien, ya iba siendo hora, ¿vale? Hasta ahora no se podía poner texto, algo tan fácil como poner texto en vertical no se podía. Sí, tenías que dar una letra, enter, enter, el salto de línea, una letra, salto de línea, otra letra, pero no quedaba chico, ponlo en vertical, que es mucho más rápido, ¿vale? O sea, eso muy bien. Escribir a mano y que cambia texto, bueno, pues vale. O sea, ahora en Procreate, ¿vale? Cuando estás en el editor de texto, tú puedes directamente garabatear con la mano y poner hola y que te prum, y se te cambia. No es que se te quede tu hola escrito, sino que te lo cambia a un texto al que quieras, a un Arial, a una negrita, me da igual, te lo cambia. Dices, bueno, vale, que tampoco pasa nada por poner tú con el dedo
HOLA en el teclado de abajo, que no pasa nada. También dicen, no, pero es que puedes renombrar una capa igual. Tú te vas a las capas, ¿vale? Das un toque como para que le das a cambiar nombre y si tú escribes encima de la capa hola, te la cambia a hola. Y dices, bueno, vale, sí, que también puedo escribir hola en el teclado. O sea, es este tipo de cambios que dices, bueno, pues bien, vale, pues bien, vale. Luego, imagen de referencia. Cuidado, ¿vale? Y aquí lo pongo lo he puesto aquí con mayúsculas, ¿vale? Cuidado. A ver, ahora Procreate permite una cosa, que es que tú le das a insertar imagen de referencia y se te crea como un cuadradito aquí, ¿vale? Como una ventana flotante, ¿vale? Donde te salen varias opciones. Puedes directamente ver tu cuadro entero, porque cuando estás haciendo zoom, ¿vale? Y estás pintando un ojo, imagínate que yo hago mucho zoom y me estoy pintando mi propio ojo, pierdo la referencia de todo el cuadro. Ahora, con esta pestañita que se me quedaría flotando aquí arriba, vería el cuadro entero. Sí y no. Me explico, esa pestañita, esa ventanita está flotando y está tapando cosas. Por lo tanto, si tú haces mucho zoom, te va a tapar parte. Y luego es una cosa que yo siempre os digo, y es que los colores alrededor te alteran la percepción cromática de lo que tú estás pintando, ¿vale? Ya os digo que yo no soy un usuario al uso de Procreate, ¿vale? Por eso precisamente soy tan crítico. Si yo tengo aquí una pestaña, si yo estoy pintando mi ojo, que tiene una luminosidad muy oscura, muy concreta, y de repente tengo al lado una pestaña donde se ve todo el cuadro y se ve todo este fondo muy luminoso, es más que probable que mi percepción cromática de esta zona sea modificada por todos los tonos que estoy viendo alrededor. Yo sinceramente, yo ahora trabajaba haciendo así zoom, pintaba y si no estaba seguro de algo, volvía a hacer así y volvía a ver el cuadro entero. ¿Cuánto me cuesta hacer así y hacer así? Un segundo, medio segundo. O sea, es que es muy rápido, haces así, pintas y dices, uy, no sé, espérate, vale, sigo, pinto, no sé, voy a ver, sí, sigo. En cambio ahora me obliga constantemente, a mí no me parece muy útil lo de poner la imagen de referencia aquí, donde ves todo el cuadro, sinceramente, pero esto es cosa mía, ¿vale? Igual es que soy ya muy rarito, que me hago mayor y me echo cascarrabias, pero a mí yo es que me modifica cromáticamente. Pero qué narices, si hasta tengo que pintar siempre en una misma habitación con una misma luz para que no me cambie el brillo de la pantalla, algo tan tonto como el brillo de la pantalla de Procreate, como lo ponga automático, porque Procreate, o sea, el iPad de manera automática te puede subir o bajar el brillo en función de la habitación en la que estás. Yo eso lo tengo desactivado porque es que, bueno, bien, yo creo que me hago mayor y me hago viejo. Pero yo, en mi caso yo eso no lo veo muy claro. Otra opción que te permite es directamente poner una imagen de otra cosa, ¿vale? No tu cuadro entero, sino poner una imagen para que tú la veas como imagen de referencia. Pero estamos en las mismas. Si yo quiero pintar una paloma, por ejemplo, me pongo aquí una imagen de una paloma y yo ahora puedo dibujar en mi Procreate una paloma. Sí, pero cada vez que hago zoom, esta ventana ocupa un espacio que me va a tapar parte de la paloma que estoy pintando. A ver, eso antes ya se podía hacer, ¿vale? O sea, pero eso no era de Procreate, eso era de iOS, del iPad, ¿vale? Tú podías dividir la pantalla del iPad y tú podías tener en un lado Procreate y en el otro lado fotos, de tal forma que 2/3 de la pantalla te los ocupaba Procreate y 1/3 de la pantalla te lo ocupaba fotos. Y tú tenías la foto en grande aquí puesta a la derecha de referencia de un ojo de un delfín del Amazonas y tú estabas pintando aquí tu ojo de delfín del Amazonas. Tú podías hacer zoom, podías mover, podías rotar. Como tenías la interface completa, no te tapaba nada esta imagen. Y eso ya lo podía hacer. De hecho, yo alguna vez lo hago. Y me funciona muy bien. O sea, no necesito tener algo delante que me tape lo que... Es más, cuando me molesta, hago así, lo quito y ya desaparece, sigo pintando y lo vuelvo a poner. O sea, es como muy rápido. No sé, ya se podía hacer, tampoco han añadido nada nuevo, ¿vale? No lo sé. Y no sé. Y hay una opción nueva en esta cosita aquí que se llama Face Paint. Oh, el Face Paint. ¡Qué maravilla, eh! El Face Paint, ¿eh? Ahora vas a poder pintar filtros para ponértelos en la cara. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! ¡Jo! Es que de verdad, a ver, ya os digo que me están saliendo canas, me siento como el típico abuelo, pero es que es verdad, en serio. Si hay niños, bajad el volumen hasta que vuelva a levantar la mano, ¿vale? Yo ahora levanto la mano, tú bajas el volumen, ¿vale? Venga. ¿Pero qué mierda es esta? O sea, en serio, un filtro para ponerte en la cara. ¿Pero cuántos filtros te vas a hacer en la cara? ¿Pero para qué? ¿Para qué haces esta mierda? En serio, un filtro para ponerte en la cara.
¿Pero qué utilidad tiene esto? Ninguna. O sea, esta es una utilidad, no es... es directamente mierdera, utilidad mierdera. Vale, he vuelto a levantar la mano porque ya no voy a decir más cosas. A ver, sigo un poco, dejadme un poquito desahogarme, ¿vale? Dejadme un poquito desahogarme. Vale, pinceles nuevos lo tengo puesto como... Bueno, ya sabéis mi experiencia y vuestra experiencia también con los pinceles de Procreate. Mucho cuidado que como cambien algo ya la hemos liado. Pasó con el pincel Nebulosa. Actualizaron Procreate y hubo un cambio en el que hay mucha gente que me lo dice, que cuando está siguiendo mis tutoriales, sobre todo los directos de los domingos en Twitch, me dice: Jaime, es que mi pincel me hace unas cosas muy raras. Sí, eso es porque cambiaron una cosita dentro del modo de fusión, de renderizado, de dentro de las opciones infinitas que tiene, pues cambiaron una chorradita, una pequeña, que modifica totalmente el pincel. Aquí mi recomendación es, ya veremos a ver, vamos a ir pintando con los pinceles, a ver qué han tocado, porque han tocado algo seguro, ya os lo digo yo. Algo han tocado. A ver lo que pasa. Ahora hay un nuevo pincel que se llama pincel de fusión. Y dice, ¡wow! El nuevo pincel de fusión, que es una maravilla porque tú pintas y ahora puedes fundir los colores, tal, y eso se podía hacer ya. O sea, tú te ibas a la herramienta del dedo, que estaba aquí, en esta parte de aquí de la pantalla de Procreate, tú ibas aquí y le dabas a difuminar con el pincel extra suave, un 40% de opacidad. Y ya está, funcionaba muy bien. No sé, bueno, por eso te digo que los pinceles nuevos... pero esto ya es muy personal, ¿vale? Esto es absolutamente personal. En mi caso, como yo voy a seguir utilizando mis 4 pinceles, porque es que utilizo 4, pues con mis 4 pinceles me vale. Pero oye, igual hay gente que utiliza algún pincel súper chulo que lo encuentre y le cambia la vida. Esto ya es absolutamente personal, ¿vale? En mi caso, pero lo dejo como algo muy personal. Después, ajustes de distancia y velocidad del imán. No está mal. Ahora, por fin, Procreate te permite centrar objetos en el medio o ponerlo en 2/3 o arriba o en la línea horizontal. Antes no se podía, antes tenías que utilizar una serie de triquiñuelas y bueno, no está mal, me gusta, ¿vale? Me gusta que puedas elegir el centro exacto de una composición o ver las diagonales, o si yo tengo pintado un objeto aquí y quiero que esté a la misma altura, yo antes lo que tenía que hacer era lo ponía en una capa por encima, lo ponía a la misma altura, lo desplazaba a la derecha con mucho cuidado de que no se moviera. Ahora no, ahora directamente yo puedo coger este otro objeto y con las guías, una serie, bueno, ya lo verás, si lo tienes lo utilizarás. Son como unas guías, te pones al lado y aparece como una línea que te dice, ¡pum! Oh, está a la misma altura, muy bien. Lo que pasa que, ojo, porque si tienes muchas capas con muchos objetos, vas moviendo la cosa y empiezan a aparecer guías de referencia con... Ay, eso es un sin Dios, ahí, bueno, aparece ahí de todo, que es muy difícil, pero sí que es cierto que he visto varios vídeos donde bajando bastante la precisión, puedes más o menos moverlo. Bueno, como una ayuda visual, pues oye, no está mal, no es imprescindible ni mucho menos, pero oye, no está mal y se agradece. En este caso, sí, se agradece poder poner algo en el centro exacto o poner dos cosas niveladas, se agradece bastante. Relleno de color de selección. Bueno, o sea, ahora hay una opción cuando estás en las herramientas de selección que le das y automáticamente te la rellena con un color que tengas puesto en el circulito de aquí arriba, ¿vale? En el selector de colores. Bueno, pues sí, a ver, te ahorras el hacer la selección y tú coger con el dedo y arrastrar. Pues sí, vale, te ahorras ese medio segundo, ese segundo de arrastrar así con el dedo. Tampoco es que sea una opción que vayas a estar utilizando todo el rato constantemente para que ese segundo de diferencia acabe resultando determinante en tu obra porque la has tenido que utilizar 10.000 veces. Pues bueno, esta es la típica funcionalidad que para la pintura realista es como, bueno, pues vale, porque ojo, también es cierto que tenéis que tener en cuenta que Procreate, cuando haces un lazo de selección y rellenas con un color, los bordes quedan pixelados, ¿vale? Eso lo sigue haciendo igual y a mí eso no me gusta. Yo prefiero pintar directamente y luego borrar el contorno, que me queda mucho más limpio, pero eso ya lo vais viendo en mis vídeos, en mis tutoriales, en mis directos, lo explico siempre así. Así que bueno, es una funcionalidad que para mí, como pintor digital realista, pues no sé en qué circunstancia puedo llegar a utilizar eso, y además ahora ya lo puedo hacer, o sea, hago la selección y arrastro con el dedo y ya está. ¿Que ahora lo hace de manera automática? Bueno, vale, bien, pero... ¿vale? O sea, esta es... Vale, sigo. Opacidad de la capa... Ostras, esto es mal, mal. Procreate, mal. Muy
mal, ¿vale? Antes, para mí por suerte es mi presente, ¿vale? Ahora en mi versión vieja, en mi versión 5 de Procreate, tú estabas pintando algo, ¿vale? En una capa, en la que sea, y si tú querías cambiar la opacidad de la capa tenías dos opciones, ¿vale? Te ibas a la capa, pinchabas, le dabas a opacidad, y entonces en la parte de arriba de la pantalla aparecía como una línea de lado a lado que tú con el dedo ibas arrastrando y si iba, no sé, se mostraba la opacidad de la capa o no. O directamente te dabas aquí, como la llavecita inglesa, como donde los efectos. Tú le dabas a lo de los efectos y arriba del todo aparecía opacidad. Pinchabas y con el dedo arrastrabas y se hacía la opacidad. Y eso ya lo han quitado, ¿vale? Tú ya no puedes tocar la opacidad desde el menú de efectos. Sí, se puede tocar la opacidad de una capa. Tranquilos que sí que se puede. Pero, y eso es lo que no me gusta nada, ¿vale? Es que en la versión vieja de Procreate yo no tenía que tener el menú abierto de capas para tocar la opacidad de una capa. De hecho, yo veía mi imagen a pantalla completa, ¿vale? Y vuelvo a incidir que para mí eso es muy importante, que no haya menús flotando con colores chillones que me van a modificar cromáticamente lo que yo quiero hacer. Antes, en la versión vieja de Procreate, yo tenía mi cuadro a pantalla completa, le daba arriba al menú de opciones, ¿vale? De efectos, le daba al de opacidad y yo podía tocar la opacidad y veía el cuadro entero a pantalla completa. Ahora no, si quiero modificar es obligatorio tener el menú de capas que ocupa un trozo, ¿vale? Que ocupa un trozo y además la capa seleccionada es de un color azul brillante, ¿vale? Es obligatorio que eso esté en pantalla para poder modificar la opacidad de esa capa. A ver, ¿para qué lo tocas? Estaba muy bien donde estaba y tenía una funcionalidad que para mí era excelente, que era ver el cuadro completo sin menús flotando. Y ahora me están obligando a tener ese menú flotante a la derecha. ¿Y qué pasa si el objeto que yo quiero modificar, esa opacidad, está justo debajo de ese menú? Que ya me están haciendo hacer el cuadro más pequeño, modificarlo a la izquierda, moverlo para que cuando el menú baje hacia abajo no tape lo que estoy viendo y entonces poder tocar la opacidad de esa zona. ¿En serio era necesario este cambio? No, no era necesario en absoluto. Funcionaba muy bien como estaba antes. ¿Para qué tocas? ¿Para qué tocas? Si funciona, ¿para qué tocas? En fin, bueno. Y luego por último, y esto es un tema un poquito controvertido, quiero hablar de la imagen insertada privada, ¿vale? Ahora mismo Procreate te permite una opción que muchos usuarios han demandado, pero que para mí es muy controvertida. Es una opción que en serio yo creo que hace daño, directamente hace daño a la pintura digital. Vamos a ver, me explico. Ahora Procreate, cuando tú le das a archivo, insertar, bueno, archivo no, si te le das a insertar imagen, capa, no sé qué le das, insertar imagen, directamente te da la opción de insertar imagen privada. Cuando tú insertas esa imagen privada, te pone directamente en la capa, debajo de la capa te pone privada, y eso quiere decir que esa imagen que tú has insertado no se va a grabar en el timelapse del vídeo, ¿vale? Y no va a quedar registro en ningún momento de que tú has puesto esa imagen ahí. ¿Para qué se va a utilizar y para qué se utiliza esta imagen? Pues para nada bueno, no, directamente para nada bueno, ¿vale? O sea, ahora mismo la gente va a poder directamente insertar una foto, ponerla detrás, la hacen privada para que no quede registro de nada. Oye, y yo directamente calco, hago el dibujo a la perfección, cojo los colores, o sea, pinto directamente calcando, que no tiene ningún tipo de mérito. Que no digo que no se pueda hacer antes, claro que se podía hacer, pero sí que es cierto que había como una especie como de... quedaba todo registrado, y si lo hacías, que lo puedes hacer tranquilamente, ojo que no te digo que no lo puedas hacer, pero si lo hacías, quedaba registrado. El problema es que ahora no hay forma de saber quién dibuja bien y quién calca. Es imposible saberlo, no existe esa diferencia. Y eso, os puedo garantizar que eso nos hace mucho daño a los pintores tradicionales, a los pintores que realmente nos pegamos 100-150 horas trabajando. Eso hace mucho daño, porque va a generar muchas dudas, y lo entiendo, ¿vale? O sea, si a mí ya me cuesta mucho defender en ciertos círculos que la pintura digital es pintura y que no hay trucos, que no hay trampas, con esto que acaban de implementar, es que va a generar muchísimas dudas, más que nada porque es que es imposible, estoy absolutamente convencido de que a partir de ahora vamos a empezar a ver unos dibujos en Procreate que no se han visto hasta ahora. Va a ser como, ¡guau, qué pasada, qué mala! Y además en vídeo, ojo, en vídeo. Vamos a empezar a ver unos vídeos que dices, ¡madre mía! Ya, pero es que no... Es que no, en serio, no estás ayudando para nada, ¿vale? Esto es como hay un juego, ¿vale? Que te dicen, ¿qué superpoder te gustaría tener? Y
Y siempre dicen que si tú eliges invisibilidad es que eres mala persona. Y realmente es cierto, me explico. ¿Para qué quieres ser invisible? O sea, ¿por qué quieres que tu poder sea la invisibilidad? Para hacer nada bueno, eso seguro, ¿vale? Porque si no elegirías otro poder. Y yo ahí coincido, ¿vale? La gente que dice, yo me gustaría ser invisible. No planeas hacer nada bueno. Pues esto es lo mismo. ¿Para qué habéis puesto la posibilidad de poner una imagen que no quede registro de esa imagen que has puesto? Para hacer nada bueno. Directamente, no vas a hacer nada bueno. Es más, vas a fomentar que la gente copie. Vas a fomentar que la gente ponga una imagen de fondo para directamente pintar encima. Y eso, ya os lo digo yo, y espero equivocarme, pero yo creo que eso a la larga nos va a hacer mucho daño, ¿vale? Mucho daño, porque la gente directamente nos va a decir, ah, claro, pero es que tú pones una imagen de fondo y como no queda registrado, lo que tú haces es mentira, lo siento muchísimo, pero yo no puedo saber si lo que tú haces es verdad o es mentira. Y eso de verdad hace, bueno, nada bueno, de verdad, en serio, no era necesario hacerlo, ¿vale? Si tú querías calcar una imagen, la ponías y ya está, y repito, que no pasa nada por calcar una imagen, pero hombre, hay que ser sinceros, ¿vale? Si calcas una imagen, que salga en vídeo que has calcado una imagen y punto, que nadie te va a decir nada por calcar una imagen, pero no lo ocultes, no lo hagas de manera escondida, en fin, bueno, no sé, ya os digo que estoy un poco como desencantado y sinceramente esta nueva actualización de Procreate, aparte de tener cuatro cosas que realmente son útiles, el resto son insustanciales, muchas están mal y ojo, hay alguna muy perjudicial como esta última, ¿vale? Esta última directamente ataca la legitimidad del arte digital y eso es algo muy peligroso y muy peliagudo. Así que bueno, ya habéis visto que ha sido un vídeo un poco largo donde no he parado de hablar, no he parado aquí de cascar y echar pestes como los abuelos que antes era mejor, pero espero que ahora entendáis un poquito mejor lo importante que es actualizar o no actualizar una aplicación. Mi recomendación y a modo de resumen es que a partir de ahora, cada vez que saquen una nueva actualización, no actualices. Espérate un poquito. Es que vivimos ahora mismo en una sociedad en la que tienes que tener el último modelo de la última versión, todo lo último, y la gente está ansiosa, oh Dios mío, voy a vender, porque yo ya lo estoy viendo, voy a vender mi iPad no sé qué, porque ha salido el nuevo iPad para luego... Pero a ver, si tu iPad funcionaba bien, ¿para qué lo vendes? O está pasando ahora, por ejemplo, con la PlayStation 5, que va a salir ahora, no me acuerdo si salía en noviembre. La gente está vendiendo su PlayStation 4 para comprarse la PlayStation 5, porque claro, porque... Pero chico, ¿no te funciona bien la 4? Pues ¿para qué te cambias a la 5? O tú imagínate que te tuvieras que cambiar de coche, hombre, a menos que seas un conductor profesional, pero imagínate que te tuvieras que cambiar de coche no cada año, cada 6 meses. Cada 6 meses, coche nuevo, y además un cochazo, ¿eh? Coche nuevo. A ver, esto es que esto no se sostiene por ningún sitio, ¿vale? Entonces es como una especie como de cultura de lo nuevo, del consumismo, de todo nuevo, todo ya, que yo estoy absolutamente en contra, pero ya me estoy yendo por las ramas. En fin, pues eso, que yo me he vuelto ya un artista viejuno, ya maestro viejo que dice, no cambies. Y dentro de 10 años o 20, cuando la gente esté pintando con realidad no sé qué, yo seguiré con mi iPad y Procreate y dirán, madre mía, el abuelo ese, pero ¿qué está haciendo aquí con él? ¿Qué está haciendo aquí con, cómo se llama esa aplicación, abuelo? Procreate, ¿qué es eso? Una cosa de hace 30 años. Y yo seguiré porque me siento cómodo. Entonces, bueno, en fin, lo dicho, me disculpo una vez más por no haber sacado este vídeo antes. Espero que si no has actualizado esto te aclare algunas dudas y sobre todo, espero que en el futuro esperéis un poquito antes de actualizar, ¿vale? No hay que lanzarse tan rápido porque esta es nuestra herramienta de trabajo y nos jugamos mucho con estos cambios. Así que bueno, me he quedado a gusto, me he quedado muy a gusto. Me he quedado muy a gusto. Y espero que la gente no se me tire al cuello por hacer este vídeo, pero es que es mi opinión personal y tenía que decirlo, no todo va a ser guay, no todo va a ser bien, esto mal. Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo, como siempre nos vemos en el siguiente, por cierto somos ya 8000 y estoy muy contento, haremos algo chulo en el directo de este domingo, cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.